Y continuamos con este recorrido del aniversario del Club Complejo Deportivo y nos encontramos aquí en sus instalaciones para dialogar con Nicolás Mariantoni, quien ha escrito un libro sobre este club. Así que bueno, comenzamos, Nico, muchísimas gracias por estos minutos. Contanos un poco cómo inició esta redacción del libro. Bueno, en realidad hace aproximadamente 2 años, desde el club, desde la comisión directiva del club, se pusieron en contacto conmigo para poder, reunir toda la información que tenía que ver con la historia del club y tenerla para sus 50 años. Entonces, en ese momento yo acepté y a partir de ahí empezó un trabajo bastante arduo, interesante y a la vez muy enriquecedor porque, había mucha información que sí el club la tenía en sus libros de actas, en las diferentes publicaciones que había hecho a lo largo de los años, sobre todo los últimos 20 años, o para algunas ocasiones especiales, como para cuando cumplió 20 años en 1993 o cuando cumplió los 25 años en 1998, pero había mucha información que estaba en domicilios particulares de personas que habían estado muy fuertemente ligadas al club, en ordenanzas municipales del Honorable Consejo Deliberante, donde eso también me implicó un trabajo de búsqueda e investigación que la verdad que fue muy lindo. Y no solamente eso, sino que también tuvimos la necesidad, tuvimos porque fue un trabajo colectivo junto con la comisión directiva que siempre estuvo ahí apuntalándome o evacuando algunas dudas y consultas que a mí me iban surgiendo en el camino. Pero sí fue muy bueno esto de que te decía recién, de que fue un trabajo colectivo porque tuve que recurrir necesariamente a los relatos orales de las diferentes personas que habían formado parte del club desde sus inicios hasta la actualidad. Entonces, eso me llevó a poder hacer entrevistas abiertas y en profundidad a algunas personas así puntuales que podían contener esa información y que no estaba escrita en ningún lado, sino que era la experiencia individual de cada uno de ellos. Bueno, ¿y cómo se dieron esas charlas, esas consultas con las diferentes personas o esa búsqueda de información? ¿Con qué te encontraste en el camino mientras ibas redactando este libro? Bueno, la verdad que toda entrevista tiene lo suyo y está bueno esa ida y vuelta porque a uno, siendo joven le permite conocer también lo que transcurrió en este lugar. Primero, cómo fue la idea o de quiénes surgió la idea de formar este gran complejo deportivo en su momento y que necesariamente nos lleva a retrotraernos en el tiempo con respecto a la historia deportiva de Justiniano Posse. En Justiniano Posse, en 1920, aparece el primer club, que es el Club Atlético Teniente Origone, y unos años más tarde, en 1931, aparece el Club Deportivo y Social Juventud Unida. Cada club tenía su sede social, tenía sus socios deportivos, sus canchas, y habían ido creciendo simultáneamente, y todo el mundo recordará, sobre todo nuestros padres, abuelos o las personas más grandes del pueblo, las diferentes rivalidades o lo fuerte que eran esas rivalidades y enfrentamientos cuando cada vez, por ejemplo, había un clásico. Y hacia la década del 60, hacia fines de la década del 60, prácticamente ninguno de los clubes estaba haciendo actividades deportivas en ese momento. Entonces surge como una necesidad por parte de un grupo de vecinos y que estaban encabezados por quien era intendente en ese momento, que era Andrés Van der Weben, de formar en este lugar donde estamos acá, que era un vivero municipal, de formar un gran campo deportivo, un campo de deportes, que para ese momento, cuando se funda, se desarrolla, en este predio lo que se conoció como el Parque Comunitario Deportivo. Quizá muchos los recuerden, pero para ese momento se solicitan subsidios por parte de esta comisión, de este grupo de personas que habían empezado a pensar en esto, como pensando en la promoción del deporte, ¿no? Y un lugar para agrupar a la familia y a la juventud de ese momento. La idea en sus orígenes era fusionar los dos clubes que existían hasta ese momento, y como eso no fue posible, por eso se decide la creación del Parque Comunitario Deportivo, que comienza a funcionar en este lugar, y para ese momento, te decía recién, se consiguen subsidios con los cuales se pudo construir el gimnasio, 2 canchas de tenis y 3 piletas. Las 2 piletas exteriores que están acá y una más que estaba a continuación de las que existen y que con el tiempo fue tapada. Después de unos años, este parque comunitario deportivo, que había comenzado a practicar algunas disciplinas deportivas, de alguna manera se cierra, por así decirlo, y años más tarde, se logra la fusión
de los dos clubes existentes para que practiquen sus deportes en las instalaciones de lo que era el Parque Comunitario Deportivo. Entonces se hace esta fusión, conformándose el 25 de mayo de 1973 el Complejo Deportivo, que años más tarde va a ser reivindicado con los nombres de Complejo Deportivo Teniente Origones Juventud Unida. Pasando las décadas, y perdón que se hace un poco extenso, pero realmente la historia del complejo es compleja, en la década del 90 aproximadamente, después de la democratización del club, un grupo de personas que pertenecían a Juventud Unida deciden formar en otro lugar del pueblo otro club, y entonces de esa manera con el tiempo nace el club Defensores de Juventud. Y finalmente en este lugar queda establecida la entidad civil Complejo Deportivo Teniente Origones Justiniano Pozzi. Este es simplemente un resumen, así muy rápidamente, de lo que fue la historia del club y cómo llegamos hasta acá. De eso habla un poquito el libro y está dividido en 4 capítulos que de alguna manera hacen una reseña histórica pasando por sus diferentes etapas, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace para elegir la información más relevante para poder plasmarlo en un libro? ¿En qué te basaste? Sobre todo en los libros de actas que existían, que los libros existentes de actas en el club datan desde que existe, digamos, Complejo Deportivo Teniente Origones Justiniano Pozzi, o sea, desde el año 2001 hasta la actualidad. Y en todo lo previo, como te decía antes, fue necesario recurrir a entrevistas y a publicaciones que ya estaban hechas sobre algunos acontecimientos importantes del club y sobre el avance de las diferentes disciplinas y cómo se fueron desarrollando, ¿no? Pero en eso fue fundamental el rescate de la historia oral de las personas con las cuales estuve entrevistándolas, porque ellos también de alguna manera, yo después obviamente lo fui como reconstruyendo a partir de lo que ellos me decían, porque hay fechas que obviamente uno se olvida o no se acuerda, pero uno cuando después cruza quizás esos datos o esa información, se va armando la cosa, ¿no? Pero hay hechos significativos para las personas que formaron parte del club y otros que quedan sentados en libros de actas, que te marcan la trascendencia o la importancia que tuvo para ese momento y que tiene hoy, eso que sucedió. Bien, yendo un poco más a lo general, al pueblo, ¿qué te dice la gente o qué te dijo al momento de enterarse que el club va a tener su propio libro, su historia plasmada en papel y escrita por vos? No, en primer lugar, para mí, yo siempre le dije a la gente de la comisión directiva que era un desafío, y primero obviamente les agradecía por tenerme en cuenta para hacer esta tarea, y que a la vez era un desafío, y que también los felicitaba a ellos como institución o como comisión directiva en este momento de la institución, porque, digamos, al tener la historia del club, de un club que hace 50 años que está en el pueblo y que tiene gran trascendencia no solamente en el pueblo, sino a nivel regional y a nivel internacional también, si se quiere, por algunos deportistas destacados, está bueno conocer la historia, digamos, de lo que pasó, de cómo se fue haciendo, que prácticamente, y fue a pulmón, todo lo que se fue haciendo con recursos propios, con ayuda del municipio, de la mutual, de las diferentes cooperativas, de las instituciones del pueblo, de los comercios y de un montón de vecinos que le dedicaron no solamente dinero, sino que tiempo, dedicación, amor, y le pusieron pasión y realmente llevan los colores de la camiseta del club a cada lugar a donde van, y que por eso el complejo, digamos, es lo que es hoy en día, ¿no? Así que nada, para mí fue un desafío re lindo, una tarea bastante ardua, pero espero que cuando el libro salga o esté a disposición de la gente, lo puedan disfrutar y les guste, ¿no? ¿Estás contento con lo logrado? Sí, estoy contento. El libro, quizás para quienes les encante la historia del deporte, de cada una de las disciplinas, les resulte a lo mejor un poco aburrido porque es el libro que cuenta la historia institucional. Pero también está cargado de anécdotas, de recuerdos, de diferentes historias de sucesos deportivos importantes en la historia del club y también de la historia de la construcción de las diferentes instalaciones con las que cuenta el club. Así que tiene un poco de todo y está bueno que sobre todo las nuevas generaciones también puedan acceder y lo puedan leer para conocer un poquito más sobre el club en el cual se forman, y que no solo forma deportistas, sino que también se encarga de la formación integral de las diferentes personas que visitan el club y que son parte de él. Tal cual. ¿Te acordás de alguna anécdota particular que te haya quedado en la cabeza mientras ibas escribiendo el libro? Sí, porque es una anécdota que me la relataron varias de las personas con las cuales entrevisté
que tiene que ver con la definición del nombre y también de los colores del club. El complejo tiene 4 colores y que justamente esos 4 colores son los colores que formaban parte de los clubes Teniente Origón y Juventud Unida. Entonces, bueno, hay una anécdota que tanto la relata Oscar Nardi como Elvio Talone cuando lo entrevisté, que tiene que ver con la decisión de qué nombre iba primero en su momento, si era Teniente Origón y Juventud Unida. Entonces tiran una moneda, un grupo de hombres que se reunían frecuentemente de los 2 clubes, tiran una moneda y bueno, y de esa manera queda primero el club Teniente Origone. Y los colores por eso, si uno se fija en el orden, nunca pueden estar juntos ni el verde ni el blanco, ni el rojo ni el negro, sino que tienen que estar intercalados para, bueno, justamente representar esa fusión que existía en aquel momento y que da cuenta de los colores que hasta el día de hoy lleva el club. Bien, muy interesante, la verdad, esa anécdota para destacar. Bueno, Nico, como para ir cerrando, los socios, las socias, los hinchas de Complejo, ¿cómo van a poder conseguir el libro? Bueno, el libro va a estar a la venta, acá desde la gente del club que lo va a estar vendiendo. Así que bueno, se pueden comunicar con ellos. Mi tarea fue únicamente reunir toda esa información, sistematizarla y bueno, y poder terminar el libro y bueno, entregárselo al club y que el club después decida sobre su venta y la disposición para todas las personas que quieran tenerlo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, cerramos con esta linda nota muy emotiva sobre la historia de Complejo Deportivo y ahora seguimos con más programa especial de los 50 años de Complejo Deportivo.